Ah, ara sí, oi? Bon dia i disculpeu, que he arribat tard, disculpeu. Muy bien, pues si os parece ya arrancamos. Respirad. Muy buenos días a todas y a todos. Damos comienzo al segundo día de estas jornadas sobre marketing y publicidad que organizamos desde la Facultad de Empresa y Comunicación. Y bien, para mí es una alegría presentar a las ponentes que van a hablar a continuación. Permitidme un par de frases introductorias para recordar que la existencia de los estereotipos de género perpetúan las desigualdades de género y estos estereotipos se transmiten a través de lo que conocemos como agentes de socialización, que Dione es socióloga y ya lo habrá estudiado hace muchos años. Estos agentes son la familia, la escuela, los amigos, las empresas también son agentes socializadores y evidentemente los medios de comunicación, entre los que encontramos al maravilloso mundo de la publicidad, que tiene una gran fuerza para forzar cambios y normalizar la igualdad de género, pero a su vez también tiene fuerza para perpetuarlos y de hecho es fácil que nos vengan a la mente imágenes de fotografías de publicidad en moda o en perfumes que amparan la cultura de la violación, por ejemplo. Bien, pues para hablar de todo ello y de su aplicación en el mercado, pues tenemos a estas dos ponentes, Dionisia Mata y Àngels Escobar, que nos van a presentar un estudio que han realizado y se presentó hace cosa de un año, el Meaningful Woman 2030, llevado a cabo por su agencia Havas Media Group. Presento a Dionisia Mata y os cuento que ella es socióloga especializada en sociología de mercado y psicología social en la Complutense y posteriormente realizó varios estudios de posgrado y empezó su carrera profesional en el mundo de la investigación de mercados, pasó por un par de empresas y desde el 99 está en Media Planning Group, que hoy es Havas Media Group, en el departamento de investigación. Y actualmente pues ella es directiva, es la directora de investigación de Havas Media Group, responsable del área de Intelligence, impulsando investigación sobre consumidor, valor de marca, medios, comunicación y tendencias sociales. Y además colabora con diversas universidades. Ella se define como una persona profundamente curiosa y entusiasta de la observación continua de la evolución de la sociedad y de los individuos. Y por otra parte tenemos a Àngels Escobar, también de esta agencia. Ella es Chief Group y Marketing Officer de Havas Media. En el 2003 empezó su carrera directiva, especializándose en el lanzamiento de startups y reposicionamiento de agencias, lanzando, relanzando y consolidando lo que hoy son algunas de las más importantes agencias de medios, tanto en Madrid como en Barcelona. Y durante su etapa como directora general de Arena Media Barcelona, la agencia multiplicó exponencialmente su portfolio de clientes, incrementando su notoriedad en varios puntos según Scopen. Ella ha sido jurado en Cannes Lions 2016 y Square Guru en Google. Muy bienvenidas a las dos y tenemos muchas ganas de escuchar los resultados de este estudio que llevasteis a cabo. Gracias. Buen día a todos y si podemos empezar a proyectar, ¿vale? Me voy a poner hasta un ladito para que el protagonista sea lo que os tenemos que contar hoy. Y antes de que Àngels y bueno, luego un poco con mi ayuda vaya a desgranar y a contaros exactamente los resultados de nuestro estudio Meaningful Woman en España, he aprovechado que recientemente a nivel grupo, nuestras agencias es un grupo mundial y desarrollamos estudios tanto aquí a nivel local como también transversales, multipaís, y acabamos de recibir un estudio justamente sobre el tema de la igualdad de género, ¿no? Y tiene el interés de que no solo está hecho en España, sino en diferentes regiones del mundo. Veréis que está Francia, está
está UK y está España en Europa, pero también está Estados Unidos y Brasil, y también está India, y está China, y está varios países de Oriente Medio, ¿no? Y por eso lo he titulado un poco El estado de la cuestión, y para contextualizar bueno, cómo es la percepción de la igualdad de género en diferentes países, ¿no? Estos son los mercados, se han entrevistado más, es un estudio cuantitativo con más de 8.000 personas, sobre todo mujeres, pero también con un porcentaje de hombres más pequeño en cada país. Y vemos cosas que, bueno, nos pueden parecer o invitar al optimismo, ¿no? Cuando la pregunta es, ¿pienso que hombres y mujeres deberían tener los mismos derechos? Pues hay un acuerdo mayoritario, el 86% de los hombres y el 90% de las mujeres piensan que sí, ¿no? Pero demos la vuelta, ¿no? Porque puede parecer también sorprendente, o a mí me lo parece al menos, no sé qué opináis, que en todos estos países hasta un 10% de las mujeres y un 14% de los hombres no está de acuerdo con esta afirmación. Pienso que los hombres y las mujeres deberían tener los mismos derechos, ¿no? Es cierto que en los países, digamos, asiáticos y Oriente Medio, el porcentaje de hombres que no lo creen así es mayor, es del 20%, está ahí en torno, pero fijaros en países como Francia y UK, que en concreto en UK un 16% de los hombres piensan que hombres y mujeres no deberían tener los mismos derechos. O sea, sí, perdona, es que yo soy muy... Si no me puedo poner aquí, ¿eh? Soy muy de moverme. ¿Se me oye mejor? ¿Sí? Bueno, quedaos con esa reflexión, ¿no? Los estudios cuantitativos son cuantitativos, tienes porcentaje de respuestas, no tenemos un chip todavía en el cerebro de la gente para preguntarles en ese momento, ¿y por qué opinas así? ¿Por qué has dicho esto? ¿Por qué has dicho sí o no? Pero creemos que en países como muy cercanos al nuestro, afortunadamente en España, el grado de, ahora sí me oye mejor, el grado de acuerdo es de los más altos, ¿no? Tanto en hombres como mujeres están muy a la par, 93-94%, pero bueno, tenemos Francia, tenemos UK con un 16% de los hombres que dicen que las mujeres y los hombres no deberían tener los derechos, o de acuerdo con esa afirmación. Hay un camino por recorrer, y es cierto que hay una sensación de que entre las mujeres, mayoritaria, el 80%, que piensan que su generación ha avanzado en términos de igualdad comparada con la de nuestras madres, ¿no? Y que, curiosamente, fijaros que la percepción de avance es mayor en aquellos países donde el gap de desigualdad es mayor, donde la sensación de progresión es mayor, pues porque están pasando cosas y porque las necesidades de cerrar ese gap son mucho más elevadas, ¿no? Y sin embargo, los países, digamos, donde podemos pensar que la igualdad está mucho más avanzada, como Estados Unidos, como Francia, como para Inglaterra, las mujeres tienen menos esa percepción. Y aquí yo creo que confluyen dos hechos. Primero, que los grandes avances se dieron también la generación de sus madres, y que a lo mejor, aunque hay un 69, es una mayoría, un 69 veis en UK y en Francia, que piensan que sí que su generación ha avanzado con respecto a la de sus madres, empieza, yo creo, que a haber una sensación de que no avanza lo suficiente, ¿no? O que están esperando más avances, o que piensan que en generaciones anteriores los saltos eran más grandes, ¿no? Y ahora, bueno, estos son la ley de curvas decrecientes, ¿no? Cuanto mayor se lo ha conseguido, conseguir más es un poco más difícil, pero bueno, hay esa sensación, ¿no? Al final, bueno, la mayoría creemos en la igualdad, hombres y mujeres, creemos que hay avances, pero bueno, el mundo real es más complicado. Hay también sensación de que queda mucho para hacer, ¿no? Fijaros que más de la mitad, tanto hombres como mujeres, menos incluso las mujeres, un 40%, creen, estamos viendo la media de estos 8 países, que en su país no existe desigualdad de género y que somos tratados igual. Esto solo lo piensa menos de la mitad, o sea, el restante porcentaje, el restante 60% o 52%, cree que sigue habiendo algún tipo de grado, probablemente el grado de desigualdad que piensan que hay en UK, en España o en Francia, es distinto a los otros países, pero bueno, la idea es que aún queda mucho camino por recorrer, y curiosamente en estos países europeos hay más sensación de que, o más demanda, o más exigencia, o más expectativas de que todavía tienen que pasar más cosas, ¿no?
Y esto desde un contexto donde la mayoría ve ventajas en la paridad, pero ve ventajas, tanto hombres como mujeres ven ventajas incluso en el plano empresarial y de éxito empresarial, ¿no? Entonces preguntas si las compañías, el grado de acuerdo con que las compañías con más igualdad de género sean más exitosas, tanto hombres como mujeres están de acuerdo que esto es así, ¿no? O sea, que tiene ventajas, ¿no? La igualdad de género tiene ventajas. E incluso demandan más mujeres en política y puestos de poder, ¿no? Obviamente también en los países donde esto está menos avanzado, la demanda es mayor, ¿no? Aquí sí que hay una gran diferencia de puntos, incluso a veces de 20 y tantos puntos entre hombres y mujeres. Fijaros, en países como Francia. Me gustaría ver más mujeres en la política de mi país. Tenemos un país como Francia donde los hombres lo piensan en el 51% y las mujeres el 78%. Hay casi 30 puntos de diferencia y en la gran mayoría de los países, bueno, a lo mejor no somos tan igualitarios en ciertas cosas como nos creemos, ¿no? Entre hombres y mujeres, incluso en los países, vamos a llamarlos, de cultura igualitaria más desarrollada, ¿no? Bueno, simplemente quería poneros un poco de contexto y dejaros también esta reflexión de Simone de Beauvoir, que dice que en los tiempos, en los momentos de crisis, en las guerras, en las grandes crisis económicas, la mujer en general sale perdiendo y la igualdad de la mujer y los derechos de la mujer sufren retrocesos. Y la pandemia no ha sido una excepción, ¿no? Y hay estudios laterales donde dicen que la mayor carga de esta vida que teníamos en el hogar, de estrés, de sobrecarga, igual que pasó en la gran crisis, digamos, 2008-2012 económica, donde la pérdida de empleo afecta más a las mujeres, la precariedad afecta más a las mujeres, momentos de crisis, las guerras afectan más a las mujeres, el cuidado, ¿no?, de las personas mayores, de los niños. Entonces, bueno, de ahí que exista esa conciencia y esos movimientos sociales tan tremendos como Me Too, ¿no?, que fue absolutamente transversal, donde yo creo que generaciones actuales de mujeres de diferentes grupos generacionales fueron de repente conscientes que esos logros que se habían alcanzado sus madres, sus abuelos en los años 60-70, donde nos creíamos a lo mejor que todo ya iba rodado y ya no había mucho que hacer, pues de repente tomas conciencia y decir, oye, no, sigue habiendo violencia en el trabajo, sigue habiendo techo de cristal, sigue habiendo, y esto es un hecho constatado, desigualdad salarial en contra de las mujeres, y si bajas la guardia, pues esto no avanza al ritmo que debería ser hasta alcanzar esa igualdad plena que debía ser el gran objetivo, ¿no? Conocéis perfectamente el movimiento Me Too. Bueno, hay mayor riesgo de ser despedidas en la pandemia, mayor temor. Hay otro dato que el estudio es muy amplio y no lo he puesto todo. Algo así como me siento absolutamente, además pregunta de momento post-pandemia, me siento abrumada de la presión, del cansancio, del agotamiento, y este porcentaje era 20 puntos mayor en hombres que las mujeres. Ambos se sentían agobiados, pero las mujeres se sentían con mucho más peso, ¿no? Al final, la sensación, y esto lo tienen también hombres y mujeres, más las mujeres por supuesto, es que nada puede darse por sentado, que tenemos que vigilar que esos índices, medir es importante, preguntar, conocer, siguen avanzando positivamente hacia la igualdad. Hay un 50% de mujeres que dicen ahora actualmente, este estudio es muy reciente, que temen por el que el nivel de igualdad retroceda en futuras generaciones en mi país. O sea, el peligro existe cada vez que, pues eso, que existe una gran crisis, y esta preocupación obviamente es más alta en las mujeres que en los hombres. Y como vamos a hablar de marcas y de nuestro estudio en España y de comunicación y ese rol que ha explicado también Ana de las marcas como agentes socializadores con gran influencia en nuestras vidas, no solo a través de los productos, a través del empleo que generan, sino también a través de la publicidad y la comunicación como vectores de ideas y de cultura, ¿no? Pues nos preguntamos cuál es ese rol de las marcas en la igualdad. Lo que dicen por este estudio, por el que hemos hecho, que vamos a desgranar ahora por Meaningful Women, y también por otro gran estudio que hacemos en la compañía que se llama Meaningful Brands, que analiza también el rol de las marcas en la vida de las personas y en la sociedad. Las personas, los ciudadanos, los consumidores,
demandan a las marcas y todas las empresas muchos temas en temas de propósito y en concreto en temas de igualdad, a nivel de, por supuesto, de igualdad salarial, empleabilidad, presencia de mujeres en cargos directivos. Eso cada vez lo escrutinan más, de lo que vamos a ser un buen empleador, ¿vale? y la transparencia. Y el tema de la comunicación, que es una de las cosas en las que las marcas tienen gran poder de influencia, también le demandan y le exigen que ejerza positivamente y de forma ética esa responsabilidad que tienen desde la comunicación, ¿no? Veis que hay un 77% de mujeres en estos países, en esas regiones, y un 65% de hombres que te dicen que las marcas comerciales deben representar mujeres en posiciones de líder en la familia y en el trabajo, ¿no? Y esto es elevado en todos los países y las mujeres lo piensan en mayor medida, ¿no? Y yo creo que es un buen contexto, una buena introducción para que ahora pasemos a hablaros de Meaningful Women, que ya se centra más en España y que, como os comentaba ahora Ángels, que fue impulsora de este estudio y de esta idea y que nos motivó a todos a lanzarnos a ello, pues quiere indagar un poco más cuál es ese papel de las mujeres, de las marcas y de la comunicación en la igualdad y cómo lo están percibiendo las mujeres españolas, cómo lo están haciendo las marcas en su comunicación. Ángels, te cedo. Sí. Creo que tengo que acercarme demasiado. Hago yo de técnico. Muchas gracias. Las gafas. ¿Me veis? ¿Hola? Sí, ¿no? Vale, pues bueno, por los datos que os acaba de compartir Diony, ya podéis imaginar que a la pregunta de por qué nos lanzamos a hacer un estudio desde Havas, bueno, pues en primer lugar porque hay mucho por hacer, ¿no? Todavía queda recorrido. Nos parecía que habíamos andado mucho trecho, pero lo cierto es que quedan muchas cosas todavía por avanzar, ¿no? Y esto surge de una inquietud personal. Como decía Diony, hace muchos años yo tenía muchas ganas de hacer algo por contribuir a la causa de la igualdad y no sabía cómo hacerlo, pero hablando con algunos otros compañeros de Havas Media Group, pues me di cuenta de que yo no era la única, sino que habían compañeras y compañeros que también se animaron a hacer algo, ¿no? por contribuir a la causa de la igualdad. Entonces nos pusimos a pensar qué podíamos hacer concretamente y llegamos a la conclusión de que la mejor forma era hacerlo desde aquello que sabemos hacer mejor, que es nuestra profesión, ¿no? Desde aquello que sabemos hacer mejor, que es comunicar, es ayudar a las marcas a construir precisamente marcas relevantes, ¿no? Así que nos pusimos a pensar después y a reflexionar sobre cómo podíamos tangibilizar esa ayuda desde lo que es nuestro expertise y yo recordé entonces que hace muchos años, posiblemente Santiago o Ana lo recuerden, se celebraron unas jornadas en Barcelona que se llamaban Rethink the Basis of Communications, que organizaba la Asociació Catalana de Publicitat. Y allí tuve la suerte de escuchar una ponente que se llamaba Mary Lou Quinlan, que es una mujer americana que tiene una empresa de investigación en Estados Unidos, y lo que nos explicó en aquel entonces fue que el 80% de las compras mundiales las tomaban las mujeres, ¿no? O formaban parte, en el 80% de las decisiones mundiales formaban parte de las mujeres. Entonces, la verdad es que si estoy hablando de hace 20 años, me sorprendió muchísimo aquel dato y pensé, bueno, pues si somos tan importantes las mujeres, algo deben tener que hacer las marcas para conectar de forma auténtica con nosotras, ¿no? En aquel entonces yo ya trabajaba, porque tengo muchos años, y es cierto que recuerdo perfectamente que en la agencia recibimos muchos briefings cuyo target son mujeres o cuyo target son amas de casa, pero mi reflexión y mi duda era si realmente estaban abordando a los nuevos modelos de mujer o si todavía la comunicación estaba apalancada en modelos de mujer más tradicional, ¿no? Con lo cual no estaban acabando de llegar como tenían que llegar a nosotras, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa hipótesis, bueno, pues tuve una corazonada, y mi corazonada fue que teniendo un peso tan importante en las compras mundiales,
pues posiblemente las marcas no se estaban acabando de conectar con nosotras de la forma que tenían que hacerlo, ¿no? Y ahí surgió la chispa y dijimos, venga, pues aquí tenemos el proyecto para ver si efectivamente podemos ayudar a las marcas a conectar mujer con las mujeres. Vamos a ver primero, vamos a confirmar esta hipótesis, vamos a ver qué pasa en España, ¿no? Y bueno, pues lo primero que vimos, empezamos a investigar en internet, encontramos un estudio en el que ha colaborado el Ministerio de Consumo y lo que lanza ese estudio es que el 40% de las campañas, estos son datos de 2021, no son datos de 2000 o de 1900, son de 2021. El 40% de las campañas, según una serie de criterios, son sexistas, ¿no? Si atendemos al hecho que han comentado tanto Ana como Diony de que los medios pues, tienen un gran poder de persuasión en la sociedad, ¿no? Y pensamos que lo que hacemos en publicidad es reproducir esquemas y patrones de comportamiento que luego se reproducen en la vida real, pues viendo esto pensamos que teníamos una gran responsabilidad en nuestro sector porque simplemente cambiando esta estadística podríamos arreglar las cosas, ¿no? Si dejamos de hacer campañas de publicidad que luego la gente evoca, que luego la gente imita en la sociedad, en la vida real, seguramente podríamos mejorar esa desigualdad, ¿no? Así que, bueno, fuimos a nuestro consejero delegado y presidente, Alfonso Rodés, le llevamos un proyecto que era este proyecto de investigación para confirmar esa hipótesis y para ver cómo podíamos ayudar a las marcas. Tardó 0, en decirnos que sí, que aprobaba el proyecto y nos pusimos adelante con un proyecto que inicialmente tiene ese propósito, pero que luego vais a ver más tarde que además no solamente trabajamos para una causa social, sino que haciendo esto vamos a mejorar el resultado de negocio de las marcas tal y como os mostraré, ¿vale? Los datos del estudio, ¿me ayudas, Diony, a contarlos? Que tú eres la experta y eres la líder de este proyecto de investigación. Una fase de research, bueno, intentando también recopilar y aprender de que otras personas, otros agentes, otras instituciones habían estudiado sobre el tema. Ahí surgió el estudio que comenta Ángels. Y luego, una vez visto un poco lo que había y dónde estaban los gaps o las necesidades de seguir investigando, pues abordamos nuestro proyecto de investigación con una fase cualitativa, donde a través de grupos de discusión con mujeres de distintas edades, bueno, pues se busca la representación de todo el espectro, de todas las generaciones, mujeres casadas con hijos, dentro de cada grupo de edad sin hijos, bueno, buscando el espectro más amplio posible, de zonas más urbanas, mujeres más rurales, con diferentes tipos de trabajo, trabajando, sin trabajar. Analizamos bueno, pues todos los objetivos que teníamos que estaban en relación a el rol de la comunicación, cómo se sentirían representadas en la comunicación de las marcas, cuáles eran sus intereses y valores vitales, etcétera, etcétera, y cómo para contrastar cómo estos se veían representados o no. Y luego, una vez hecha esta fase cualitativa, con todas estas hipótesis, nos ayudó a hacer un cuestionario para cuantificar todos esos temas o esas hipótesis que habíamos visto en una muestra, pues como veis, de un poquito más de 1.400 mujeres de 18 a 65 años y bueno, pues ya sabéis que las muestras intentan representar a la población de referencia con su error muestral, etcétera, no me voy a poner muy técnica, con los pesos que correspondan por edades, por regiones, etcétera, etcétera. Y analizamos no solo en general intereses vitales, expectativas y el rol de la comunicación respecto a esos intereses y cómo se veían representadas en general, sino también que lo bajamos a 5 sectores concretos, que no son todos los sectores. De hecho, tenemos un proyecto trabajar en más, pero bueno, para ver un poco esta percepción cómo era por estos sectores que veis aquí. Bueno, pues el primer dato efectivamente es escalofriante, porque lo que primero vemos es que no solo las mujeres forman parte no solo del 80% de las compras que yo vi hace años, sino que se acerca al 90%, ¿no? Pues las mujeres forman parte de un 88% de las decisiones de compra, ¿no? Y lo primero que nos sorprendió, aquí tenéis los 5 sectores que analizamos: tecnología, electrodomésticos, dietética, belleza y automoción. Lo primero que vimos es que se tumbaron tópicos, ¿no? Se cayeron barreras, hitos que teníamos todos en la cabeza porque pensábamos, ¿no?, que a lo mejor en el sector de coches o en el sector de tecnología el poder de decisión de las mujeres pesaba menos. Y curiosamente no es así, porque el 94% de las mujeres entrevistadas toman decisiones en el ámbito de la tecnología, o el 81% de las mujeres toman decisiones en el sector de la automoción. Sin embargo,
si analizamos las campañas de publicidad, en el caso concreto de las de coches, la mayoría siguen dirigiéndose a un target masculino, ¿no? Con lo cual ahí vemos un gap entre el poder de decisión que tenemos nosotras y las campañas, a quién se están dirigiendo las campañas publicitarias, ¿no? Luego hablaremos un poquito más en detalle sobre esto, ¿no? Cuando les preguntamos a las marcas si piensan a las mujeres, si piensan que las marcas deben involucrarse en la causa de la igualdad, la respuesta es que en el 57% de los casos dicen que sí, que es muy importante que se involucren en esa causa. Un 34% dicen que es deseable y solamente un 9% dicen que no es cometido de las marcas. Por lo tanto, la expectativa de las mujeres es que las marcas se comprometan, que las marcas se involucren, que tomen conciencia y que tomen partido también, ¿no? Las mujeres a lo largo de la investigación nos decían que se tenían que tumbar estereotipos, ¿no? Que lo que veían es que en las campañas de publicidad se representa al hombre asociado a atributos de poder, de valentía, de firmeza, de determinación, y en cambio cuando representan a las mujeres se alejan de esos atributos, ¿no? Y lo que nos estaban diciendo las mujeres es que uno de los grandes insights de esta investigación es que les preguntábamos si pensaban que la comunicación tenía que dirigirse más a las mujeres, y las mujeres nos dicen que no, que la comunicación debe ser integradora, que debe pensar en personas, no en hombres o mujeres, no se tiene que aislar o discriminar por género, sino pues las campañas de publicidad deben basarse en los intereses, en los valores, en las necesidades que tienen las personas, en las emociones de las personas y no tanto en cuál es el género que hay detrás de esa categoría, ¿no? Vale, cuando les decíamos si es importante que las marcas se involucren en la causa de la igualdad, nos decían que sí, y luego les decíamos, ¿y crees que las marcas lo están haciendo? ¿Se están involucrando en esta causa de la igualdad? Y mayoritariamente nos decían que no, y además concretamente hay un 38% de las mujeres entrevistadas que nos dicen que no se sentían identificadas con ninguna de las marcas, con ninguna publicidad que se esté haciendo, ¿no? Con lo cual existe una desconexión muy fuerte, ¿no?, entre las marcas y las mujeres. Hay una denuncia constante a lo largo de toda la investigación del tratamiento discriminatorio que las mujeres sienten con relación a la publicidad que se está haciendo, ¿no? Y hasta aquí el primer bloque de la presentación, que se resume con esta frase, que es: las mujeres forman parte del 88% de las decisiones de compra y sin embargo hay un 38% de ellas que no se siente identificada de forma auténtica, de forma real con la publicidad que están haciendo las marcas, ¿no? Luego, cuando bajamos un poquito más al detalle para ver ese sentimiento de representatividad que las mujeres tienen hacia cada uno de los sectores, cogemos las respuestas de me siento poco o muy poco identificada y lo que vemos son porcentajes todavía más altos, ¿no? Lo que vemos es que, pues por ejemplo, hay un 79% de las mujeres que no se sienten identificadas con la publicidad de la automoción. Pero lo que es más fuerte todavía es que si le damos la vuelta al dato y lo miramos en positivo, solo hay un 35% de las mujeres que se siente identificada con los anuncios de belleza, ¿no? Que tradicionalmente es un sector asociado a la mujer y que inicialmente se hace publicidad para ellos. Pues ni siquiera en esos sectores tradicionalmente femeninos las mujeres se sienten identificadas con esa publicidad, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa en términos generales, ¿no? No existen en general las categorías no acaban de conectar con las mujeres, pero siempre hay excepciones. Hemos visto marcas que sí que están conectando con las mujeres y cuando les preguntamos a esas mujeres qué pasa, ¿no? ¿Qué reacción tienen cuando una marca es capaz de conectar de manera veraz con ellas? La respuesta es que eso tiene premio para las marcas, ¿no? Porque lo que nos dicen las mujeres es que eso mejora la imagen que tienen de esa marca, eso mejora las ganas de comprar esa marca y eso mejora la recomendación que hace esa marca. Por tanto, los beneficios para las marcas que promueven la igualdad son no solamente en la parte alta del funnel en términos de equity, sino que también mejora o tiene beneficios en clave de ventas y de recomendación, ¿no? Con lo cual, lo que os decía antes, este es un proyecto con propósito, pero siempre que ayudamos a las marcas a mejorar esa conexión con las mujeres y en términos de aquellas marcas que promueven la igualdad, eso va a mejorar también sus resultados de negocio, ¿no? Con lo cual, desde Havas Media Group, que tenemos esa vocación de ayudar a las marcas a mejorar la comunicación, pues insistimos mucho en este punto, ¿no? No pasa la diapositiva ahora. Vale. Bueno, también lo que os decía antes, ¿no? Uno de los grandes insights de este estudio es que les preguntamos, oye, ¿qué tienen que hacer las marcas para conectar con vosotras? ¿Vosotros estáis esperando una publicidad específica, una publicidad concretamente dirigida a vosotras? Y lo que nos dicen las mujeres en general es que no.
Solamente hay un 10% de las mujeres que espera una publicidad específicamente dirigida a ellas, pero en ninguna categoría se está esperando eso, ¿no? ¿Qué esperan las mujeres o qué les importa? Pues esto nos lo cuenta Diony. Pues, bueno, les preguntábamos y además esta diapositiva, aunque tengan porcentajes al lado, porque proviene del cuantitativo, lo interesante es que los sitios por los que le preguntábamos los sacamos del cualitativo. Nos lo habían dicho antes las mujeres que les importaba. Obviamente les importa a todos, nos importa a las mujeres también, temas como la familia, que no está aquí, le echaréis de menos, pero digamos, además de la familia, además de la estabilidad económica que se daba por contado, ¿qué otras cosas importan a las mujeres como mujeres en sí, ¿no? Y entonces aparecía inmediatamente el tema del individuo, ¿no? del rol de la mujer como individuo, no el rol madre, no el rol cuidadora, ¿no? el rol familia, ¿no? Y esto estaba representado por disfrutar y vivir al día, un deseo de cuidarse también de la vida saludable. Había un tema muy marcado además por el momento crisis post-pandemia de pensar en el futuro, ahorrar, ¿no? Pero sí, fijaros que mayores porcentajes preguntamos de esas cosas, las tres que más te importan, ¿no? Disfrutar, ser libre, tiempo para mí misma, vida profesional plena, buenas amistades, ese espacio, ¿no? Ese espacio mío para mí con mis amigas fuera de lo que es el rol madre o el rol pareja, ¿no? Vida amorosa plana, etcétera, etcétera, pero el momento el disfrute individualidad con mis pares, con mis amigas, tienen mucho ese deseo de conquistar el tiempo para mí misma. Fijaros, un 24%, ¿no? Luego aparecen otros temas también, pues como respecto a la diversidad sexual, el tema del consumo consciente, la preocupación por el planeta, la desigualdad, temas en que las mujeres generalmente tienden a ser bastante más sensibles, pero sobre todo está ese tiempo de disfrute y ese búsqueda de tiempo para mí mismo, ¿no? Sí, esta está repetida, ¿verdad? Sigo yo. Vale, pues una de las cosas que vemos también y que quisimos investigar a través de nuestro research fue si efectivamente existen algunas categorías en las que hay mayor afinidad por parte de las mujeres, ¿no? Y les lanzamos una pregunta, les preguntamos ¿tienes interés por estar informado acerca de las últimas novedades en estas categorías, las últimas novedades de productos? Y la sorpresa fue que sí, que existe mucho interés por estar informado acerca de las novedades en cualquiera de las categorías que veis aquí, incluso en aquellas que tradicionalmente se asocian más a los hombres, como los coches o la tecnología. Por tanto, gracias a este resultado podemos concluir que las categorías no son femeninas ni masculinas, sino que ya no tiene sentido hacer campañas de publicidad que segreguen, ¿no?, por género. Esta sí que... Vale, esta es tuya. Son todas las, hemos hablado antes de los valores, ¿no? De qué le interesaba y qué le preocupaba a las mujeres, cuáles eran sus intereses fundamentales. Y la siguiente pregunta que nos hacíamos, bueno, esto es igual para todas las mujeres, podemos hacer grupos, podemos segmentar. La primera tentación cuando haces un análisis clusters y tienes un montón de entrevistas y empiezas a buscar y muchas variables preguntadas, es decir, bueno, vamos a ver si hay diferencias por edades. Las mujeres mayores tendrán unos intereses diferenciados de las más jóvenes. Parece que el ciclo de vida puede influir, si son madres o no, esto también va a influir más, si tienen más estatus, más clase social, más nivel económico, esto también. Y bueno, metimos muchos ingredientes en la coctelera y para nuestra sorpresa había un elemento que segmentaba más que la edad y más que si tenían hijos o no, más que si tenían mayor nivel de educación o mayor nivel adquisitivo, que era sus intereses, sus valores, lo que buscaban y lo que esperaban en la vida, ¿no? Y de ahí salieron dos grandes grupos, ¿no? Luego hay dentro de cada grupo, obviamente, pues también hay alguna pequeña matiz de diferencia por edades y por el ciclo de vida en el momento que estaban, su orientación a la maternidad o no, pero primaba más sus intereses y sus valores, y teníamos dos grandes grupos, ayudas los pesos, un poco más numeroso, casi un 60%, el de la mujer que hemos llamado más autosuficiente y más socialmente orientada, versus una mujer que pesa un 43%, un poco más tradicional en el sentido de más dentro de esos intereses vitales, un poco más orientada. Es un tema de grados, tampoco es que una sea totalmente diferente a la otra,
y tienen intereses obviamente comunes y a todos les preocupa la familia digamos, y tener una vida amorosa y una vida familiar plena, y a la gran mayoría tener hijos, más en el primero que en el segundo, está dentro de sus prioridades, digamos, de intereses, pero no son totalmente diferentes, obviamente. La primera es, como digo, una mujer, un perfil un poco más tradicional, más orientada hacia la familia dentro de sus intereses, con un poco más espiritual, más orientada, preocupada por el cuidado, por estos temas, mientras este tipo de mujer, y en ambas había mujeres, ya os digo, de todas las edades, más entre sus prioridades el tema de la individualidad, de los derechos, de qué pasaba en el mundo, qué pasaba con la globalización, con la economía, con los derechos de las mujeres, con el éxito profesional, no tanto como éxito, sino con la igualdad en el trabajo. Era una mujer más orientada a estos temas. El tema de la vida familiar también era importante, pero digamos que la aplazaba más y no estaba tanto dentro de su ranking de intereses, ¿no? Esto luego nos ayuda a nosotros, bueno, a entender también cómo son los públicos, cuáles son las necesidades, los intereses, a la hora también de ayudar a las marcas y a las compañías a orientar sus mensajes y su comunicación, ¿no? Algunas de las diferencias que veíamos es que en este tipo de mujer más caring woman, que hemos llamado caring woman, esta relación que nos contaba Ángeles, que era tan distante con las marcas y la comunicación, era un poco más matizada, digamos, buscaba un poco más el respaldo de las marcas, no era tan escéptica y con la comunicación de las marcas como el segundo grupo, ¿no? Se siente un poco más identificada con las marcas y con su comunicación, busca un poco más el apoyo, el respaldo de las marcas, mientras que la mujer autosuficiente, que hemos llamado, es mucho más exigente y más escéptica y pide mayor compromiso a las marcas y se las cree menos, ¿no? Tiene mayor credibilidad. Y fijaros que un 72% en este grupo piensa que las marcas deben reflejar y comprometerse con los principios y los valores de las mujeres, es muy exigente, versus un 47% del otro clúster, ¿no? Que también es exigente, un 47% se lo demanda, pero fijaros que hay 20 y tantos puntos de diferencia, 25 puntos de diferencia con respecto a esta actitud más militante o más exigente hacia las marcas. Obviamente la segmentación tiene mucho más detalles, pero había algo que digamos que era muy común a ambos segmentos, sobre todo a las mujeres más jóvenes, que de deseo de espacio para ellas mismas, del disfrute individual, de las amigas, etcétera, etcétera. De hecho, amigas y amigos, de este otro espacio, ¿no? Digamos, social. De hecho, cuando analizábamos campañas, les enseñamos campañas, les decíamos que nos hablaban de campañas que sí conectaban con ellas, donde sí que veían representados bien. Salían, por ejemplo, anuncios donde había mucha vida social, en los anuncios de cerveza, salía Estrella Damm, salía el momento de disfrute, de verano, decía, ahí los chicos y las chicas, los hombres y las mujeres están en plano de igualdad, están pasándolo bien, están disfrutando en un momento que no es ni típicamente masculino, buscando un coche o haciendo deporte, ni típicamente o estereotipadamente femenino en casa cuidando niños, ¿no? Es un momento donde vemos a las mujeres y los hombres en plano de igualdad, en línea con lo que comentaban de años, lo que las mujeres no están pidiendo es una comunicación en las marcas, una publicidad de empoderamiento de la mujer, donde la mujer predomine sobre el hombre, donde se ridiculice al hombre o nada parecido, ¿no? Buscan una publicidad integradora que se representen personas y sus intereses, que decían al final son muy similares, ¿no? Los intereses vitales y las necesidades de los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces ese era el plano donde querían verse, ¿no? Al final, con este estudio, creo que hemos confirmado, tanto cualitativamente como cuantitativamente, ese gap que existe, esa pregunta nos hacíamos, ¿están comunicando bien las marcas ahora mismo? ¿Están llegando con su comunicación a las mujeres? ¿Están siendo eficaces en este sentido? Y la respuesta es no, en general no, en la gran mayoría, abrumadoramente diríamos no, confiamos ese gap y ese gran camino por recorrer y esa tarea que es, como decía Ángeles, una parte de lo que hacemos, ayudar a las marcas a ser más relevantes también para las mujeres. Y al mismo tiempo ya empezamos a descubrir algunos insights para ayudar a esas marcas en cómo mejorar en la eficacia de su comunicación, ¿no? Bueno, Ángeles os va a contar esas grandes conclusiones como cierre, que te voy a dejar. ¿Vale? Porque el objetivo de este estudio... Tengo micro, Bueno, lo va a contar Ángeles perfectamente. Vamos a
hasta este punto que habéis visto pues, un poco los resultados del estudio y lo que las mujeres están pidiéndoles a las marcas, lo que queremos remarcar es que nuestro objetivo no es el de denunciar desigualdades ni muchísimo menos, sino que queremos es ser parte de la solución, ¿no? Por eso, bueno, pues desde nuestro expertise, como decía al principio de esta presentación, de ayudar a las marcas a conectar de forma auténtica con las mujeres, pues hemos desarrollado una especie de decálogo que contiene una serie de tips, ¿no? que este sí que os lo voy a leer literalmente. Le he pedido a Santiago que me lo imprimiese porque las palabras están muy elegidas y soy incapaz de aprenderme esto de memoria, así que os lo voy a leer, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, aquí deciros que en este decálogo ha trabajado nuestro equipo de planners. Tenemos un equipo de 25 planners estratégicos y ellos son los que lo han desarrollado en base a los resultados y a los insights que salían de la investigación. Entonces, lo primero es rompamos los estereotipos de belleza. La pluralidad de mujeres, de roles, de cuerpos, de edades y de estilos debe estar representado en la comunicación. La belleza está en todas y debe ajustarse a la diversidad real. Pensemos que en España el 35% de mujeres menores de 35 años tiene una baja autoestima. Potenciemos el self-love, la autoestima, el bienestar en la comunicación. El segundo tip que damos en este decálogo es abramos la feminidad a múltiples significados. Distanciémonos de dotar siempre de valores sexuales y de atractivo a la feminidad. Desmarquémonos también de infantilizar o de neurotizar a las mujeres y mostremos su realidad como es de una forma natural y respetuosa. El 3, comuniquemos lo positivo y lo bonito que es ser mujer. Comunicar el orgullo de la energía circular y propia de las mujeres, lo positivo de ser sensible, su complejidad, la cercanía y la familiaridad. Y no solo eso, también valores que históricamente solo se han construido alrededor del hombre. Las mujeres también son fuertes, intrépidas, inteligentes, innovadoras, listas, valientes. Todos estos son valores complementarios y no excluyentes. Como decía Diony, las mujeres no quieren ver en la publicidad hipotéticas rivalidades entre hombres o mujeres, ni quieren desvalorizar al hombre, ni muchísimo menos. Lo que quieren es esa integración y esa igualdad, ¿no? Desvinculemos, el punto 4, desvinculemos las relaciones y las construcciones familiares como éxito de la mujer. Existen, sabéis, ¿no? Esos tópicos de si no tienes pareja eres una fracasada, pero si tienes hijos no vas a cumplir con el entorno laboral. Acabemos ya con esos tópicos, por Dios. Si tienes pareja pero no hijos es porque no puedes. Debemos representar los distintos caminos que escogen las mujeres sin juzgarlos como buenos o como malos caminos. Todos los modelos son válidos y deben tener lugar en estas nuevas construcciones de la publicidad, ¿no? Seamos coherentes con los valores de marca. Este es un recorrido que debe formar parte de un compromiso activo de la filosofía de la empresa y de las medidas y políticas internas. Las marcas deben empezar por dentro. Es fundamental que sean coherentes internamente con los valores que están comunicando y asociando a las marcas. Digamos no a la idealización de la superwoman, por favor. Todas las mujeres tienen poder, un poder que es independiente y que no tiene que estar ligado al triunfo en todos los ámbitos, ya sea laboral, en el hogar o en la familia. La exigencia en la narrativa potencia la presión social y el perfeccionismo que carga a las mujeres por el único hecho de ser mujer. Mostremos la realidad de las mujeres sin filtro estético. Si queremos que las mujeres se identifiquen con las marcas, debemos romper tabús, mostrar la realidad de sus vidas para que no sientan vergüenza por las cosas propias que implica ser mujer. Seamos inclusivos desde el lenguaje. Utilicemos una narrativa y un lenguaje inclusivo en las comunicaciones, integrando la parte femenina. Utilizar el género masculino para que la mujer se identifique es contraproducente. Incluyamos a los hombres en este recorrido. De la misma manera que mostramos nuevos modelos de mujer, también queremos representar el papel activo de cualquier persona, sea cual sea su identidad, que sume en estos roles. El camino es de todas las personas que formamos esta sociedad. Y el último, escuchemos activamente al target con muestras representativas y diversas. Los publicistas somos solo un 0,2% de la sociedad, aunque representamos un 1,3% del PIB. Y por eso debemos aplicar herramientas de escucha y observación que nos ayuden a construir modelos reales de los colectivos. Vale, es tal nuestro compromiso, y con esto concluimos ya, que hemos puesto a este proyecto una fecha de caducidad. Esa fecha es el 2030, que es el año en que las Naciones Unidas quieren conseguir la igualdad plena, ¿no? Por eso, sabéis, la Agenda 2030, la de los ODS para el desarrollo sostenible, está impulsando a la comunidad internacional para que en ese año se alcance la igualdad plena, para conseguir el empoderamiento de todas las mujeres y de todas las niñas.
hasta que llegue este año, 2030, nosotros vamos a seguir trabajando. De hecho, vamos a lanzar ahora la segunda edición de Meaningful Woman y vamos a seguir intentando ayudar a las marcas para que consigan ser relevantes ya no solo en la mujer tradicional, sino en estos nuevos modelos de mujer. Y con esto terminamos y ya abrimos el turno de preguntas. Os dejamos también por aquí, que a veces da vergüenza hacer preguntas, algunos correos, algunos emails, por si queréis lanzarnos las preguntas a través del correo, pero encantadas de responder las que tengáis en este momento. A vosotros. No hay preguntas, ¿no? Siempre pasa. Ah, vale. ¿Cómo se ha llevado esto al mundo del anunciante y cómo el anunciante lo ha incorporado en casos concretos más de vuestros clientes? Pues mira, Santiago, no ha habido una avalancha de peticiones. No la ha habido. Nos hubiera encantado que las marcas... la verdad es que hicimos una difusión muy potente de esto. También es verdad que igual no ha llegado a todo el mundo, pero bueno, lo que son nuestros clientes, nosotros en Havas Media Group tenemos una cuota muy importante del mercado. El 25% del mercado de la industria publicitaria trabaja con nosotros, con lo cual a ese 25% sí que hemos querido llegar. Y lo cierto es que sí que escuchan la investigación, hacemos las presentaciones y atienden, ¿no?, con interés a los resultados de la conclusión, pero aquella parte que a nosotros es la que realmente nos parece la bonita, ¿no?, de cómo aprovechar esto para cambiar las cosas, ahí se para. La verdad es que no estamos consiguiendo, bueno, pues activar el cambio en la publicidad a partir de todos esos insights que hemos compartido con vosotros. Pero poco a poco, no nos erosiona ni nos cansamos, seguimos Porque ahí intentándolo. Tenemos claro que, digamos, que es algo importante, y es algo importante lo que tratamos de transmitir a las marcas, es que no es solo un tema de propósito ni deber ser, sino que al final del todo tiene también resultados de negocio. O sea, es un tema también de eficacia de la comunicación, ¿no? No puedes tener a la mitad de tu público objetivo que te está diciendo que no se sienten identificados en muchos de los roles en los que aparecen, en los mensajes, en las situaciones, ¿no? Esto es cierto que las marcas ahora están en un contexto muy de cortoplacismo, con el COVID han estado como muy revolucionadas pensando en qué hago el día de mañana, ¿no?, con todo esto. Y esto yo creo que responde más a momentos más de reflexión, no está como en el primer lugar de la agenda, pero yo creo que tiene que estarlo porque los resultados son muy contundentes, ¿no? Sí. Es un tema yo creo que también se lo tenemos que contar así, no es un tema solo de propósito, es un tema de eficacia, de negocio. También nos pasa que muchas marcas lo que nos dicen es, nosotros ya estamos haciéndolo. Entonces a veces ahí hay un poco de ceguera, ¿no? Porque luego preguntas a las mujeres, ¿tú sientes que en esas marcas concretas que sienten que sí lo están haciendo, les preguntamos, ¿tú sientes que esta marca está conectando contigo? Y la respuesta de las mujeres es no. Hay muchas marcas que se creen que por potenciar, por hacer campañas que empoderen a la mujer muy explícitamente, ya lo están haciendo. Y justo esas son las que no funcionan. Estas campañas que salen pues diciendo, porque las mujeres sois los mejores y tratan de incluso representar superioridad de la mujer. Esto es lo que no funciona. Las mujeres no se sienten representadas con eso. Las mujeres lo que quieren es verse integradas dentro de una realidad igualitaria, sin reflejar superioridades ni del hombre ni de la mujer. De ahí que yo creo que, y está en nuestro ADN, ¿no?, de escucha activa, ¿no? Siempre una de las primeras cosas que le recomendamos a nuestras marcas es, nosotros escuchamos también a través de los estudios, pero primero tienes que preguntar y salir de tu mundo, de tu mesa de dirección, de marketing, de marca, y escuchar a tus consumidores, en este caso a tus consumidoras, ¿no? Y ponerte delante del espejo, ¿no? Yo creo que ese es el primer ejercicio y ha de hacerse más. Total. Tenemos una pregunta allí. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Me gustaría que poner sobre la mesa el tema de cuando la marca va enfocada solo a mujer, ¿qué pasa un poco aquí cuando es solo un producto de mujer? ¿Esta conexión también está un poco baja? Bueno, empiezo yo si quieres. Sí, bien. sí. Ya lo hemos visto, ¿no? Hay categorías que tradicionalmente se asocian solo a mujer y hay campañas en el sector de belleza o de dietética destinadas solo a mujer y sigue habiendo esa desconexión. No se llega a producir.
Bueno, porque al final hay muchos pequeños detalles de los que no somos conscientes porque hemos interiorizado, pues como el lenguaje que utilizamos o como algunas de las claves que he estado leyendo, que no se aplican tampoco en esas campañas en las que solo se dirigen a mujeres. Acuérdate, no, que no te tienes por qué acordarlo, tengo yo en la cabeza, solo el 35% de las mujeres se sentía identificada con las campañas de belleza. No, que este dato me ha quedado como muy grabado, porque al final es muy fuerte esto. Sí. Y yo creo que precisamente ahí es donde se evidencia más y si cuando intentas hacer una comunicación explícitamente dirigida a mujeres y ahí no lo consigues, es que tienes que replantearte y preguntar mucho a la mujer qué tipo de valores quieres ver representados ahí. Entonces todavía tenemos muchas campañas. El mundo de los perfumes es un ejemplo donde aparece una mujer ultra idealizada, con unos estereotipos de belleza. Todavía sigue habiendo, aunque ha habido cambios, pero no los suficientes, campañas de cosmética, donde está el límite en que aparecen cremas antiarrugas para mujeres, dirigidas a mujeres de más de 50 años, y el modelo, obviamente, que aparece no tiene ni 30, ¿no? Entonces, las mujeres se sienten un poco tomadas por tontas, ¿no? Es decir, tiene que ser suficientemente aspiracional, pero todavía sigue. Y es que hay mucho miedo en los departamentos de marketing a hacer grandes cambios, sobre todo las multinacionales. Es como a ver si esto no va a funcionar, qué va a pasar con las ventas. Hay un foco como en el corto plazo. Y una cosa en lo que no hemos hablado es que el mundo de la publicidad, que hay muchas mujeres trabajando en el mundo de la publicidad, pero no hay tantas en los departamentos creativos y en las direcciones de arte, en directoras creativas, hay muy pocas. Si tú vas a la Facultad de Ciencias de Publicidad y de Relaciones Públicas, ahí creo que un 60 y tantos, cerca del 70% de las alumnas son mujeres. Cuando te vas a las agencias de publicidad y de medios, bueno, cada vez hay más, pero no sigue habiendo igual, pero hay muchas mujeres. En nuestra empresa creo que hay un 65%, Hay un 65% de mujeres en nuestra compañía, pero vamos a hablar de la industria, de nuestra compañía. Efectivamente. ¿Vale? En nuestra compañía estamos muy orgullosos y hablaríamos muy bien. Pero Efectivamente. en la industria lo que pasa es que no están las mujeres en cargos directivos. Y todavía en la parte más de gestión de medios, de marketing, bueno, se va avanzando y hay más. Pero en los departamentos creativos, al final, quien define los mensajes, los spots, las creatividades en Internet, en cualquiera de los medios, los define el departamento creativo apoyado en los planners, en los departamentos de estrategia. Y ahí son mayoritariamente hombres, pero abrumadoramente. Entonces eso es un enfoque distinto. Existe un grupo de mujeres creativas que se llaman Más Mujeres Creativas, que se fundó hace años. Unilever trabaja con ellos. Unilever es una marca que lo está haciendo muy bien y la escucharéis, creo que a lo largo de esta mañana. Y ahí al frente de Más Mujeres Creativas pues está Belén Coca, está Eva Santos, con los que nosotras trabajamos a menudo y están luchando por romper eso, porque al final si la creatividad de las mujeres la continúan haciendo los hombres, no vamos a conseguir conectar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que sucede es que yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad hace 30 años ya, que te enseñaban, yo estudié, entonces se llamaba Ciencias de la Información, pero es lo mismo que hoy la carrera de Comunicación, y te enseñaban que tenías que mostrar el lado bonito de la vida, ¿no? La belleza. ¿Qué pasa? Existe, eso se ha sentado un pozo dentro de nuestro sector, ¿no? Y hoy día da mucho miedo cuando campañas como DAF o todas estas muestran la realidad del físico de las mujeres, da mucho vértigo, como decía. De las mujeres y de los hombres en general, ver la realidad tal como es, no idealizada. Sí. Y eso es uno de los grandes, diría, problemas, porque hoy día las mujeres ya no son como antes, hay nuevos modelos de mujer y esa falta de conexión con la realidad hace que las mujeres no se sientan representados con estos esquemas que reproducimos en comunicación, ¿no? Porque además se sienten interpeladas, se sienten que la sociedad a través de la comunicación les está exigiendo ese modelo de superwoman, ¿no? De tienes que estar estupenda, guapísima, ser exitosa, trabajar fuera de casa, tener éxito, formar una familia. Entonces sienten y se rebelan contra esa presión de los que en la comunicación es muy fuerte, ¿no?
Una altra paraula. Hola, bon dia. Bon dia. M'ha encantat la presentació. Moltes gràcies. Dir-vos que a la meva empresa ja hi ha 65% de dones, 45% d'homes, i em sembla que ara serem el 70-30. Molt bé. Jo vinc a fer una mica un comentari a nivell d'autocrítica, que no sé, o a mi m'ho sembla una mica, que hi ha poca autocrítica amb el missatge, la paraula no és feminista, perquè hi ha molts missatges, però no sé si també falta molt formar la dona en aquest sentit. Molt format? A la dona, no? Que no sé, vull dir que jo el trobo espectacular, el projecte que esteu fent el trobo superinteressant. I a més heu revelat dades que ens han sorprès molt a tots. Però trobo faltar com una mica de missatge de dona a dona, també, d'autocrítica, perquè hi ha altres estadístiques que ens diuen que també esteu deixant passar moltes coses. Culturalment, les lletres de moltes músiques i de molts artistes que estan triomfant amb uns seguidors molt femení. Jo no sé si poder faltar una mica també de formació i d'autocrítica amb la dona, sobretot la dona jove, perquè ha canviat molt, evidentment ha millorat moltíssim, però trobo faltar una mica, i potser és perquè ens quedem sempre amb el missatge feminista més radical, i evidentment no és així, però trobo faltar una mica d'autocrítica en aquest sentit, o d'autoformació, si voleu, per guanyar entre tots una mica aquest missatge. No sé si se m'entén una mica la pregunta. Jo ho veig més com una reflexió, no? Aquí no sé què dir-te, al final tu vols dir una autoreflexió per parlar més d'igualtat i no tant de superioritat de les dones, o no t'acaba tant? No, que la dona també vegi que ella està fent moltes coses malament, també està acceptant moltes coses, està deixant... Que a vegades hi ha dones que són masclistes, no? No, tampoc és masclista, no sé si és... Però que estan acceptant, no? Hi ha una acceptació de moltes coses que a vegades tot l'utilitza també, per part des del punt de vista de la dona. Ja. Bueno, es un punto de vista más. Yo es que creo que, a ver, la adopción cultural, la cultura está está presente en los hombres y las mujeres, es decir, el machismo, la aceptación de elementos de cultura y la transmisión la hacemos los hombres y las mujeres, porque tenemos tips y tenemos que estar como en guardia continuamente, ¿no? Y la transmisión de esos valores culturales que en parte pues, tienen todavía pozos y herencias de no igualdad, las principales transmisoras, una de las principales transmisoras somos las madres, ¿no? En la educación. Entonces, la reflexión tiene que hacerla la sociedad en su conjunto. No es un tema de los hombres, es un tema de que estamos en una sociedad que va avanzando y ahí el rol de la educación es fundamental, el rol en el hogar, de qué valores estés transmitiendo, que con tu comportamiento, con lo que dices, con lo que hace el hombre y lo que hace la mujer. No puedes estar diciendo a tus hijos, no, tenéis que repartir las tareas, pero no pueden ver que tú como mujer asumes muchos más y quieres organizarlo todo. Es decir, todos tenemos, hombres y mujeres, tenemos ahí un deber, en eso estoy de acuerdo. De hecho, este proyecto fue un proyecto de voluntarios en nuestra compañía y al principio de todo, cuando pedimos voluntarios, hubieron chicos también, han formado parte de este proyecto, hombres y mujeres que estaban interesados pues, en conseguir en hacer algo, ¿no? Por conseguir esa igualdad, y nosotros, los hemos sacado a pasear un montón para que se viera que era una causa de todos, de hombres y de mujeres, ¿no? El otro día, de hecho, Robert Hernández, que es uno de ellos, uno de nuestros planes, que ha participado en este proyecto, estuvo en unas jornadas que hacía la revista Anuncios en Madrid y estuvo él como representante del proyecto. En todo caso, creo que es un tema de educación totalmente y nosotros lo que queremos poner aquí en relevancia es la responsabilidad de las marcas también en ese rol formador, ¿no? Y de formar estereotipos y de consolidarlos o no, o de moverlos, ¿no? Y creo que la comunicación y las marcas tienen ahí su papel que hacer, su poder, y deben ejercerlo positivamente, ¿no? Yo aquí, si me permitís, me meto un poco como contrapunto a lo que se estaba diciendo. También pienso que al fin y al cabo luchar por una mayor igualdad de género comporta que la mitad de la población renuncie a parte de sus privilegios, y eso nunca es fácil. Y en este sentido también quería preguntaros si habéis vivido en primera persona algún proceso de reeducación de alguna marca, porque estoy pensando
por ejemplo, en el fenómeno del pink tax, ¿no? De esos productos que tienen el formato genérico y el formato rosa, como la marca Isdin, por ejemplo, y que por un mismo producto de higiene íntima son capaces de cobrar 3 euros más a la versión rosa. O como, por ejemplo, la campaña que hizo el Corte Inglés para el Día de la Madre hace 3 años, que era la foto de una mujer en la que se leía 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas. Esa campaña supuso una respuesta abrumadora por parte de las mujeres como buenas usuarias de tecnología a través de redes sociales, y creo que esa campaña se retiró rápidamente, como han habido muchos otros casos, ¿no? Es decir, que creo que sí que las mujeres, sobre todo a través de Twitter, etcétera, reaccionan, y contadme si habéis visto algún caso. Nosotros particularmente, y desafortunadamente, como decía antes cuando he hecho la pregunta a Santiago, no hemos podido colaborar con ninguna marca para cambiar esos esquemas, ¿no? Esos patrones, esa comunicación, porque no conseguimos activar ahí el cambio. Pero sí que existen muchos ejemplos como los que estás nombrando ahora, Ana, pues el famosísimo, ¿no? Que ha recibido millones de premios de la muñeca de Audi, que hizo Proximity, concretamente Eva Santos, una de las mujeres que forma parte de Más Mujeres Creativas, y que, pues mira, yo he estado como jurado de los premios del Sol este año pasado y coincidí en el jurado con la directora de marketing de Audi, y me decía que les ha comportado muchos beneficios en términos de negocio, tal y como apuntabas, ¿no? Pues han vendido más coches, pues porque al final las mujeres se han sentido representadas con esa campaña, y posiblemente pues el incremento en ventas venga por ahí, ¿no? Por ese segmento. Así que sin duda eso es bueno para el negocio de las compañías. No sé si recordáis la campaña donde era Barbie en una tienda de juguetes conduciendo un Audi de juguete y derrapando por toda la tienda, absolutamente empoderada. Yo solamente apuntar solo lo que decía Ana, que existe siempre la tentación de caer en el camino fácil, ¿no? El camino corto de ponerle el rosa, ¿no? a los productos, a las cosas, y de maximizar a la mujer, y no, ya yo creo que lo hemos explicado, no es eso lo que está pidiendo la mujer. Esto merece por parte de los departamentos de marca, de marketing, de creativos, una reflexión, ¿no? Creo que campañas como esta del Corte Inglés, solamente con observar el decálogo que ha contado al final antes, nunca tendrían que ser a la luz, pero nunca tendrían que ser propuestas desde el departamento creativo de una agencia, ¿no? Porque esto no va de teñir de rosa las cosas, ¿no? Va Por lo que algo más serio. Por lo que yo tengo entendido, por ejemplo, en nuestra facultad, aunque es verdad que hay muchas más chicas que estudian publicidad y relaciones públicas que chicos, las chicas tienen tendencia hacia la organización de eventos y temas de protocolo, y la parte creativa solo se sienten valientes los chicos para llevarla a cabo, ¿no? Sí, eso es. Cuando en realidad la creatividad es una aptitud andrógina, es decir, que no amenaza ni a hombres ni a mujeres. Sí, pasa también en otras áreas artísticas, como la dirección de cine, la producción de documentales, es decir, donde hay mucha más presencia, donde probablemente también es cierto que las mujeres o muchas mujeres no se sienten aún suficientemente seguras, pero es un tema también cultural y de educación, igual que no se sienten, y que hay iniciativas para impulsar que las niñas se sientan más seguras para iniciar carreras STEM, de tipo de ingeniería, matemáticas, porque yo me acuerdo también en una ponencia de este tipo, en un foro donde estaba la responsable de igualdad de Microsoft, y decía, tenemos un problema porque digamos que las iniciativas de igualdad dentro de Microsoft a nivel mundial son muy potentes, es decir, hay unos objetivos de paridad en nuestros departamentos, los departamentos directivos, y no encontramos muchas veces en muchos países suficientes ingenieras, informáticas, matemáticas, entonces estamos impulsando programas en las escuelas de motivación a las niñas, para demostrarles, para enseñarles que son tan válidas y que pueden optar, ¿no? Pero y eso es un tema que de alguna manera subliminalmente o innatamente aprendemos de que somos niñas, y que las niñas somos mejores
en letras y los niños son mejores en ciencias y en matemáticas y yo creo que nos autoponemos frenos muchas veces nosotras mismas, pero desde niñas, pero porque la cultura está ahí presionando, ¿no? Proceso de socialización. Eso es el proceso de socialización, efectivamente. ¿Y alguna pregunta más? Buenos días. Dos comentarios y una pequeña pregunta para no quitar más tiempo. El primer comentario, yo creo que el tema de la educación es algo que lleva tiempo, no es una cuestión que vamos a dirimir de hoy para mañana. Y aquí sí creo, y un poco el comentario que hacía aquí el compañero, sí creo que las mujeres hemos tomado mucho partido en esto y creo que estos cambios aparecen justamente por estos discursos sociales en los que hemos tomado partido las mujeres para lograr un cambio. La cuestión es que no serán rápidos, sino que serán con el tiempo, pero sí creo que hemos tomado un protagonismo y sí creo que tenemos mucho de responsabilidad en estos cambios. El segundo comentario es también la importancia que tiene la investigación, ¿no? Aquí hay algunos de mis alumnos en los que siempre les hacemos mucho hincapié en que la investigación es muy importante para poder entender los insights y para poder entender luego qué acciones y qué mensajes brindar. Y a veces la investigación a veces un poco pasa, ¿no?, como desapercibida o juntar datos de nuestra realidad, ¿no?, para poder entender el mercado, el PESTEL, etc. Pero este tipo de investigaciones creo que son muy válidas y aunque a lo mejor todavía no haya habido una activación por parte de las empresas o de las marcas, sí que creo que estas investigaciones, estos resultados son importantes para que estos cambios que vengan con el tiempo se vean, ¿no?, en un medio plazo. Pero si no tenemos datos y no tenemos este tipo de investigaciones, es complicado poder leer la realidad. Entonces yo creo que estas investigaciones como aquella de Harvard para DAB son las que hacen mella, ¿no?, y las que permiten estos cambios discursivos en el medio plazo. Y aquí la pregunta, muchas empresas en el plano de la responsabilidad social sí que trabajan y manifiestan trabajar por una igualdad, ¿no?, entre otros aspectos. ¿Han pensado quizás si a través de acciones que involucren la responsabilidad social pueda ser un camino para empezar a activar mensajes concretos en campañas publicitarias? Gracias. Yo creo que son, no sé si quieres que responda yo, porque en otro estudio, Meaningful Brands, analizamos también la parte de la responsabilidad social corporativa y qué rol tienen que tener las marcas en el tema social, en la contribución a la comunidad, ¿no?, y qué les están pidiendo tanto hombres como mujeres. Y ahí entrevistados es un estudio que hacemos creo que en la última hora en España entrevistamos a más de 30.000 personas, ¿vale? Son caminos complementarios, pero no tiene que ser el único. Obviamente la igualdad es uno de los pilares importantes dentro de la responsabilidad social corporativa de las marcas, de las empresas, tanto interna como en lucha en programas, en mensajes, pero hay otro motor muy importante que es el de la comunicación real de sus productos y de sus servicios, que es el que estamos hablando. Y es casi tan potente como el otro y no pueden ir desconexionados. Una compañía no puede ser y promulgar la responsabilidad social, estoy basando, no sé, un Iberdrola, ¿no?, y apoyar al equipo femenino de fútbol, que está muy bien, y luego lanzar otra comunicación de un producto que lance donde aparezca desigualdad de género, los roles o no conecte, ¿no? Tiene que estar muy de la mano, muy encaminado, y no son caminos distintos, sino que ambos, diría que hoy día tiene mayor difusión, mayor alcance y por lo tanto mayor potencial de la comunicación comercial, porque es donde se ponen la mayoría de los presupuestos para lanzarlo a los medios y para llegar a la gente, ¿no? Entonces no podemos ver lo otro, hay que hacerlo bien y hay que comunicar. Nosotros invitamos a las marcas también comuniquen, si lo hacen bien en propósito y tienen programas, a que los cuenten, ¿no?, porque la sociedad está receptiva, ¿no? Está receptiva y también está, y ya esta sería otra discusión para otro día, está escéptica hacia la responsabilidad. Entonces, sí, por eso es importante que se avance de forma coordinada en ambos lados, que para mí son las dos caras de una misma moneda. Totalmente. A lo largo de la presentación hablábamos de la importancia de no solamente hacer comunicación externa de este tipo, sino que empezar trabajando desde dentro, ¿no?, porque ese escepticismo está basado precisamente en que, bueno, pues se han descubierto, ¿no?, ya muchas empresas que están haciendo a lo mejor algún tipo de comunicación que pretende
trabajar o promover la igualdad y al final lo que vemos es ese famoso pinkwashing, ¿no? Me estoy lavando la cara para representar algo que no soy, porque luego dentro a lo mejor ni tengo planes de igualdad, ni tengo acciones de responsabilidad social corporativa, ¿no? Con lo cual sí que es absolutamente crítico empezar por dentro, ser coherente entre lo que haces y lo que dices, ¿no? En ese sentido, yo creo que el primer paso, incluso antes de la responsabilidad social corporativa, es establecer planes de igualdad internos. Además, una sociedad que cada vez está más atento y más hacia qué hacen las marcas en ese sentido, y un grupo de consumidores que son muy activistas, que están buscando incluso las cosquillas a las marcas y están escrutando, ¿no?, cómo son sus planes. Y esto ha pasado en el plano también de la responsabilidad medioambiental, y hay marcas de energética que han tenido grandes discursos por sacar campañas teóricamente muy verdes y no tener, digamos, la trastienda bien amueblada y bien ordenada, ¿no? Entonces, bueno, ojo con buscar soluciones fáciles y cortas, porque tienen las patitas muy cortas con un consumidor que cada vez está más hiperconectado y más curioso i més exigente, no? Hi ha alguna pregunta més? No. Bé, doncs moltes gràcies per l'atenció, moltes gràcies per la vostra participació, ha sigut molt interessant. Gràcies i bon dia. Ens emplacem a 11:45 per escoltar l'Anna Palència, tenim un matí de dones, i mentrestant podeu gaudir d'un coffee break aquí fora.